Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, soy Paula Taría, ante todo espero que se encuentren bien y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tratamiento en el impuesto a las ganancias de los aportes a las sociedades de garantía recíproca. Bueno, ¿y qué son las sociedades de garantía recíproca? Como su nombre lo indica, estas sociedades lo que hacen son facilitar el acceso al crédito de las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿sí? En ningún caso otorgan directamente crédito, sino que lo que otorgan son garantías. Y para eso las SGR van a tener un capital social y un fondo de riesgo, ¿sí? Que justamente ese fondo de riesgo va a ser el que deberá afrontar eventualmente algún incumplimiento de esa garantía que haya otorgado la SGR, ¿sí? Y estas sociedades tienen dos tipos de socios. Por un lado, los socios protectores, ¿sí? Que son aquellos que aportan tanto al capital social como al fondo de riesgo, ¿sí? Y que serían los inversores. Y por el otro lado tenemos a los socios partícipes, que serían las MIPYMES, que son las que acuden a la SGR para que ésta, contra las contragarantías que van a otorgarles, les emita el certificado de garantía, el aval, con el cual o gracias al cual estas MIPYMES van a poder acceder al mercado financiero, a los bancos o al mercado de capitales para lograr de estos financiamiento y como consecuencia de ese financiamiento obviamente van a justamente contraer una deuda y justamente la SGR lo que va a hacer es, como les dije recién, ante algún eventual incumplimiento, responder con ese fondo de riesgo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que aquí existe un incentivo fiscal muy importante donde van a estar beneficiados aquellos sujetos que hayan aportado al capital social,
ya sea los socios partícipes o los socios protectores, y los socios protectores que han hecho la inversión al fondo de riesgo, el aporte al fondo de riesgo. Y este beneficio impositivo tan importante consiste nada más y nada menos que en una deducción en el impuesto a las ganancias equivalente a ese aporte que han hecho a la SGR, con la ventaja que automáticamente en el periodo fiscal en que ese aporte se efectivice, se pueden tomar el 100% del mismo como una deducción en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Como verán, la verdad que es un beneficio muy atractivo, pero que conlleva sus respectivos riesgos, ¿sí? Porque, por un lado, o sea, hay dos requisitos a cumplimentar. El primero de ellos es que ese aporte que han hecho, tanto al capital social como al fondo de riesgo de la SGR, tiene que tener una permanencia mínima en la sociedad de 2 años, por lo menos, ¿sí? Y a su vez, el grado de utilización del fondo de riesgo promedio en esos 2 años en el otorgamiento de garantías debe ser del 130%. Antes era del 80% y a partir de la última reglamentación de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, que es la autoridad de aplicación para las SGR, se ha elevado a 130%. Entonces, ¿a qué se refiere este grado de utilización del fondo de riesgo en relación con las garantías otorgadas? Porque el fondo de riesgo de una SGR pueden garantizar hasta 4 veces más. Se puede emitir garantías hasta en un 400% más de ese fondo de riesgo, ¿sí? Si el fondo de riesgo es de 10 millones de pesos, pueden otorgar garantías por 40 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ya con este panorama ya se dan cuenta que ese beneficio, que es tan atractivo desde el punto de vista impositivo, en cabeza de aquel responsable del impuesto a las ganancias que sobre todo haya sido socio protector y haya invertido en esa SGR, y tiene sus costos, ¿sí? Porque primero que tienen que tener inmovilizado ese capital durante 2 años, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva. Además, ese fondo de riesgo podría ser ejecutado ante el incumplimiento de alguna de las MIPYMES que han obtenido ese certificado de garantía por parte de las SGR, ¿sí? Y hasta que, si bien la MIPYME que solicita ese aval a la SGR, como antes les expliqué muy escuetamente, tiene que entregarle una contragarantía, seguramente de menor calidad a la garantía que obtiene a raíz de este aval de la SGR, es posible que incumpla con la deuda contraída ante el tercero y que se tenga que ejecutar esa garantía. Y la realidad es que en el contexto económico actual en el que estamos, lamentablemente a raíz de toda la crisis generada a partir de la pandemia del COVID-2019, y la realidad es que no es tan prima facie beneficioso, ¿sí? ese aporte al fondo de riesgo, ¿sí? De la SGR. Una aclaración, en el caso puede ser que el artículo 46 de la ley 24.667, que es la que regula a las SGR, entre otras normas que al final se las voy a indicar como marco normativo, prevé que eventualmente se podría aportar a un fondo de riesgo
que tenga la figura de un fideicomiso, ¿sí? En ese caso, entre la SGR y el socio protector se debería establecer un contrato de fideicomiso, y en ese caso 2/3 del aporte que haga el socio protector al fideicomiso, al fondo de riesgo como fideicomiso, solamente van a ser deducibles en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Evidentemente aquí hay que tener en cuenta no solamente los aspectos impositivos, sino también los aspectos financieros, como para tomar una decisión acerca de la conveniencia o no de realizar el aporte a la SGR, ¿sí? Supongamos que la persona, el socio protector pueden ser personas humanas o personas jurídicas, ¿sí? Supongamos que sea una persona humana quien hace el aporte como socio protector a la SGR, ¿sí? Y que tributaran el impuesto a las ganancias a la tasa progresiva, pero al máximo de la escala, es decir, al 35%. Si el socio protector, supongamos que tuviera una carga impositiva, un resultado impositivo en el 2020 de 1 millón de pesos, ¿sí? Un resultado impositivo. Y si quiere neutralizar ese impuesto, debería hacer un aporte a la SGR equivalente a 1 millón de pesos, ¿sí? Para que el impuesto determinado sea cero. Y por lo tanto se estaría ahorrando a grosso modo unos 350.000 pesos, ¿sí? En realidad a este cálculo habría que descontarle después las deducciones personales, entonces puede ser que el ahorro sea distinto. Pero si simplificamos y decimos que el ahorro que podría llegar a tener el aportante a esta SGR sería del 35%, desde el punto de vista financiero habría que evaluar el costo de oportunidad de tener ese importe que va a invertir a la SGR, por ejemplo, en otra inversión, por ejemplo, de un plazo fijo, ¿sí? Con una tasa nominal anual que ya está superando más del 30%, y parecería que ya después del primer año ya se recuperaría el impuesto a las ganancias. Dicho de otro modo, parecería que no sería tan atractivo ese beneficio impositivo, que podría llegar al 35% de la inversión, del aporte a realizar, si comparamos con el costo de oportunidad que tendría justamente haber destinado ese aporte a otras inversiones financieras. Por ejemplo, la más simple que les mencioné, que es el plazo fijo, ¿sí? Pero bueno, la verdad que la decisión, que va a ser más financiera que impositiva, va a depender también de cuáles sean las características del inversor, cuál sea su aversión al riesgo, qué tan diversificada esté su cartera de inversiones y demás, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista impositivo, es conveniente saber que existe este incentivo fiscal, ¿sí? Más allá que quizás en el contexto económico actual, como les dije antes, no sería lo suficientemente atractivo como sí lo fue en otros años, porque, no se los comenté, pero las SGR son una figura societaria que existe ya desde mediados de los años 90, ¿sí? Bueno, y como antes le señalé, este beneficio impositivo es para todos los responsables del impuesto a las ganancias, no solamente aquellos que sean contribuyentes, sino también para quienes estén en relación de dependencia o sean jubilados o pensionados. En ese caso, en el servicio web SIDADIC Trabajador, hay un campo dentro de las deducciones que permite informar estos aportes realizados a las sociedades de garantía recíproca, y a su vez está previsto que en el caso de que
se haya retirado el aporte antes de cumplir el plazo mínimo de permanencia de los 2 años, que justamente al incumplirse con el requisito está la obligación de devolver esa deducción realizada impositivamente como un mayor impuesto a pagar. Y también en el CIDADIC trabajador, dentro de ajustes, está la posibilidad de informar al empleador que le debe retener por ese retiro que hizo del aporte antes de los 2 años de permanencia mínima que establece la norma como requisito, ¿sí? Esto lo contempla, todo esto que estamos hablando está contemplado expresamente en la Resolución General de AFIP 4003-E, en los artículos 11, cuando se refiere a las obligaciones de carga en el CIDADIC, y también en el artículo 27 de la ley como una disposición general, donde establece que justamente en el caso de los retiros antes de tiempo o de incumplirse con el otro requisito, que es que el grado de utilización del fondo de riesgo en los certificados de garantía otorgados hayan sido en promedio de un 130%. Si se incumpliera con ese requisito, yo no se los comenté, pero está previsto una devolución parcial de esa deducción tomada oportunamente. Bueno, y lo que dice el artículo 27 de la 4003, que está supeditado en definitiva del cumplimiento con esos requisitos a que realmente se efectivice esa deducción, ¿sí? Y además hay un régimen de información en cabeza de la SGR, justamente donde tienen que informar todo lo concerniente a los aportes y a los retiros que hagan los socios protectores sobre el fondo de riesgo, que está regulada en la Resolución General de AFIP 3387, modificada por la 3959. Y por último, les quería comentar algunas cuestiones impositivas relacionadas con este tema. Lo que está exclusivamente beneficiado por este régimen, este incentivo fiscal, son los aportes que se realicen, ya sea en calidad de socio protector, tanto al capital social como al fondo de riesgo, pero no así, o sea, a ver, el tema es el siguiente: ese fondo, o sea, yo como socio protector hago aportes de capital y al fondo de riesgo, ¿sí? Y el fondo de riesgo, ¿sí?, en realidad, justamente para que no se desvaloricen esos aportes que recibe de los socios protectores, puede realizar inversiones financieras, ¿sí? De hecho, las debe realizar justamente por este motivo. Y entonces es probable que se generen resultados positivos, rendimientos como consecuencia de esas inversiones financieras que realice el fondo, la SGR, sobre el contenido del fondo de riesgo, ¿sí? Y lo que está previsto en la normativa que regula el funcionamiento de las SGR es que trimestralmente la SGR le tiene que brindar los rendimientos sobre ese fondo de riesgo, sobre ese aporte que hizo el socio protector en el porcentaje, digamos, del aporte, ¿sí? Y ojo, porque hay un viejo dictamen de AFIP, que es el dictamen, ahora ya les digo cuál es, el dictamen 13 del año 2003, aclara que si el socio protector fuera una persona humana, se considera que el aporte que realizó
al fondo de riesgo es un pasivo. Entonces, que esos rendimientos que tiene el fondo de riesgo y que la SGR trimestralmente se los traslada al socio protector, es un rendimiento que está alcanzado por el impuesto a las ganancias, que está grabado y que representa una renta de la segunda categoría, ¿sí? En cambio, si fuera una persona jurídica, el socio protector, ese rendimiento va a ser una renta de la tercera categoría, ¿sí? Pero, entonces, esto se los quería comentar porque, reitero, el beneficio es exclusivamente respecto de lo que aportó el socio protector, pero no sobre los rendimientos que eventualmente puede llegar a recibir con motivo de esas inversiones financieras que realiza la SGR con el fondo, con una parte del fondo de riesgo, justamente para que no se desvalorice el capital del mismo, ¿sí? Bueno, y por último, el marco normativo de todo lo concerniente a las sociedades de garantía recíproca lo van a encontrar en el título 2 de la ley 24.467 y sus modificatorias. También aplican supletoriamente las normas de la Ley General de Sociedades, la 19.550, todo lo concerniente a sociedades anónimas. Después está el decreto 699 del 2018 y como autoridad de aplicación la resolución 455 del 2018 de la Secretaría de Emprendedores y Pymes y sus modificatorias. Una de las últimas modificaciones fue la resolución 50 del 2020 de la misma Secretaría y la 99 del 2020, donde en línea con las restricciones cambiarias que existen en nuestro país, también se han establecido esas restricciones para las inversiones que realicen las SGR con el fondo de riesgo, ¿sí? Y bueno, las resoluciones generales de AFIP que antes les mencioné, la 3387 y su modificatoria, la 3959, que establece el régimen de información en cabeza de la SGR sobre los aportes y retiros que hagan los socios protectores, y la resolución general de AFIP 4003-E y sus modificaciones, que es la que reglamenta el tema de relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, el régimen de retención de ganancias y las obligaciones que vimos antes en cuanto al SIDADIC, ¿sí? Muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado útil este video explicativo. Hasta luego.